Esta semana, en Vaticano, acompáñennos en nuestro recorrido por las calles de Roma. Profundizaremos en la vida de San John Henry Newman, entre otros, conociendo a los miembros de la familia espiritual La Ópera, la congregación inspirada en la vida del santo inglés. Todo esto y más, ahora, en Vaticano. Es la mañana de la canonización de John Henry Newman. Miles de personas ya están aquí y muchas más están llegando. En un par de horas el Santo Padre celebrará la misa y declarará santo a John Henry Newman. La Iglesia está oficialmente reconociendo todo lo que Newman hizo tanto en el tema de la educación como en el de la conciencia, en la formación de la conciencia. El cardenal Newman es una persona muy importante para muchas personas de todo el mundo. Y dice, Newman siempre buscaba la verdad, perseguía la verdad y la encontró en la Iglesia Católica. Al de plurimorum fratrum nostrorum concilio, beatus Johannem Henricum Newman. El 13 de octubre de 2019, John Henry Newman fue declarado santo. Miles de peregrinos de todo el mundo quisieron estar presentes en semejante ocasión y honrar su legado, incluido el príncipe de Gales de Inglaterra. Fue un momento maravilloso, se percibía un gran entusiasmo por todos lados y como usted dice, fue maravilloso ver a todas esas personas procedentes de todo el mundo junto a los magníficos representantes que también acudieron. Luchó por la verdad, sufrió por ella y la encontró. Es una inspiración para muchos y es un honor y una alegría estar hoy en Roma. Ahora pasa el Santo Padre por aquí. Acaba de declarar santo a John Henry Newman. Ya podemos decir, San John Henry Newman, ruega por nosotros. La hermana Christiane Fritsch, de la familia espiritual La Ópera, una comunidad inspirada en John Henry Newman, nos cuenta quién fue San John Henry Newman. Newman was born in London on the 21st of February 1801. Newman nació en Londres el 21 de febrero de 1801. Se crió en una familia anglicana, siendo el primero de 6 hijos. A la edad de 15 años tuvo una experiencia especial. Descubrió a un Dios personal en su vida y tan solo 9 años después fue ordenado sacerdote anglicano en Christ Church, Oxford. Durante más de 20 años trabajó como clérigo anglicano y profesor en el Oriel College de Oxford, pero los estudios de los primeros padres de la Iglesia lo acercaron a la Iglesia Católica, donde fue recibido el 9 de octubre de 1845. 2 años después, en Roma, fue ordenado sacerdote católico. And 2 years later, in Rome, he was ordained a Catholic priest. Newman escribió muchos escritos importantes sobre diversos temas a lo largo de su vida. Además, fundó la Congregación del Oratorio San Felipe Neri en Inglaterra y en 1879 fue nombrado cardenal por el Papa León XIII. Newman always followed his conscience. Newman siempre siguió su conciencia, con honestidad. Fue un maestro dotado de la dignidad de la conciencia y al mismo tiempo del respeto a la verdad revelada. La conciencia era para él un eco de la voz de Dios en el hombre. No decía sí a la conciencia y no a Dios, a la fe y a la Iglesia, sino que su sí a la conciencia significaba sí a Dios, a la fe y a la Iglesia. Yes to God, faith and the church. Fue muy apreciado por su humildad, su incansable preocupación por las almas y sus numerosas contribuciones escritas a la vida intelectual de la Iglesia Católica. Tras la pausa, seguiremos los pasos de San John Henry Newman visitando los lugares en los que vivió y estudió durante su estancia en Roma.
La iglesia celebra a San John Henry Newman el 9 de octubre y, con motivo de su fiesta, se ha organizado una peregrinación por las calles de Roma, deteniéndose en algunos de los lugares donde el santo vivió, estudió y rezó. El padre Hermann Geisler, director del Centro Newman de Roma, nos guía por la peregrinación. Son muchas las personas que nos acompañan en esta peregrinación, gente de casi todos los continentes. Tenemos gente de diferentes países de Europa, de América, de África, de Asia. Una señal de que Newman es conocido y amado de verdad en todo el mundo. Esto es algo por lo que siento auténtica alegría personal. Vivir en la ciudad de Roma fue un punto de inflexión en la conversión de San John Henry Newman del anglicanismo al catolicismo. La hermana Anna Dueringer, de la familia espiritual La Ópera, comunidad católica que promueve la obra de John Henry Newman, nos habla de la primera impresión que Roma causó en el santo allá por 1833. Newman trabajaba entonces como clérigo anglicano y como profesor universitario en Oxford. Llegó a Roma con sentimientos encontrados. Conocía y admiraba el mundo del Imperio Romano, el mundo del gusto y de la imaginación. Sabía que Inglaterra había recibido la fe de Roma, pero, como la mayoría de los anglicanos de la época, consideraba que Roma era la sede del Anticristo. Debido a su dedicación a los estudios teológicos, se convirtió a la fe católica en 1845 y, 2 años más tarde, se preparó para su ordenación en el Colegio Misionero de Propaganda Fide, en pleno corazón de Roma. Su obispo lo envió a Roma junto con su amigo Ambrose St. John para que tuviera una experiencia católica y se preparara para la ordenación. Le enviaron al Colegio de las Misiones porque Inglaterra en aquella época se consideraba un país de misión. Ambos obtuvieron 2 hermosas habitaciones al final de un pasillo con una sala para recepciones en la que podían acoger a amigos y teólogos. El mismo Papa Pío IX acudió a verlos allá. Además, consiguieron una llave para acceder a la biblioteca, algo muy importante para Newman. Al principio, Newman también participaba en las conferencias que se ofrecían allí, en el Colegio Pontificio de Propaganda Fide, pero pronto los profesores se dieron cuenta de que él sabía mucho más de teología que ellos, de modo que Newman acabó reuniéndose en privado con el principal teólogo de Roma de aquella época. Y así, el 30 de mayo, Newman fue ordenado sacerdote en el Colegio Urbano de Propaganda Fide y el 3 de junio ofreció su primera misa en el altar que aún se encuentra en la capilla de Propaganda Fide y que todavía hoy sirve para la celebración de la misa. Su segunda visita a Roma tuvo lugar después de su conversión a la Iglesia Católica. Fue un año después de que el obispo Nicholas Winsman le propusiera ir a Roma para prepararse para el sacerdocio junto a su amigo, Ambrose St. John. El obispo Winsman deseaba que Newman experimentara en Roma la Iglesia como un organismo vivo, con su liturgia, sus teólogos, sus lugares sagrados, su gente. It's theologians, it's holy places, it's people.
La Basílica de Sant'Andrea dell'Efrate fue uno de esos lugares sagrados donde Newman experimentó la cercanía de Dios a través del amor de la Virgen María. Newman visitó este lugar varias veces en 1846 y 1847 y asistió a varias santas misas aquí. Cuando Newman se asomaba a su habitación en el Colegio de Propaganda Fidei, justo al lado tenía una hermosa vista de Sant'Andrea dell'Efrate. La medalla milagrosa desempeñó un papel especial en su vida personal. Marie Guiberne pintó una hermosa imagen de Newman y su amigo Ambrose St. John, sentados en el Colegio Urbano de Propaganda Fide, y al fondo la Señora, la bendita María de la Medalla Milagrosa. A lo largo de toda su vida, tuvo una gran devoción por la Madre María, especialmente cuando rezaba el Santo Rosario, su oración favorita. Mother Mary, especially when reciting the Holy Rosary, his favorite prayer. A nuestro regreso, continuaremos nuestro recorrido visitando y conociendo otros lugares significativos para St. John Henry Newman en Roma. Santa María in Vallicella es más conocida por los lugareños como Chiesa Nuova. Es la iglesia en la que San Felipe Neri fundó la congregación del oratorio y en la que hoy reposa su tumba. Después de visitar Chiesa Nuova, John Henry Newman se hizo sacerdote oratoriano. When Newman came to Rome the second time, he prepared for the priest ordination. Cuando Newman vino a Roma por segunda vez, se preparó para la ordenación sacerdotal. También quiso encontrar su lugar exacto en la iglesia. Deseaba vivir en comunidad y amistad con otros sacerdotes, pero también tener un ministerio pastoral. Y aquí, en este lugar, se entusiasmó con Felipe Neri y los oratorianos. El 21 de febrero de ese mismo año le informaron de que, junto con Ambrose St. John, podría fundar una congregación del oratorio de San Felipe en Inglaterra y comenzar un noviciado a partir de julio y continuarlo en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, hasta diciembre. Se les unieron otros 5 amigos de Inglaterra. Recibieron la visita de muchas personas, incluso el propio Papa vino a verlos. Todos estaban entusiasmados y felices con los buenos y piadosos novicios. John Henry Newman, junto con su amigo Ambrose St. John, fundó en Inglaterra la congregación del oratorio de San Felipe Neri, congregación que aún prospera en Londres. Tras convertirse a la fe católica, Newman visitaba a menudo la Basílica de San Pedro, convencido de que la Iglesia Católica era el único y verdadero redil del Redentor y de que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra. La primera mañana después de su llegada a Roma a finales de octubre de 1846, él y su amigo Ambrose St. John fueron a San Pedro para rezar el credo de los apóstoles en la tumba de San Pedro. ¿Y a quién encontraron allí? Al propio Papa, que estaba celebrando misa en privado, algo que ocurre muy raramente y que para Newman fue una clara señal de la amorosa providencia de Dios. Newman was deeply grateful for the gift of the Catholic faith. Newman siempre estuvo profundamente agradecido por el don de la fe católica, unos 25 años después de su conversión, y a pesar de las muchas dificultades que tuvo que soportar, en una de sus cartas escribió:
Desde que me convertí al catolicismo, tengo la inmerecida felicidad y la gracia de no haber experimentado ninguna duda sobre el origen divino de la fe católica. The divine origin of the Catholic faith. Los peregrinos continuaron hasta San Giorgio in Velabro, donde John Henry Newman se convirtió en el sacerdote titular tras ser elevado a cardenal. En la primavera de 1879 realizó su último viaje a Roma, debido a que el Papa León XIII quería elegirlo cardenal. Le llamó cariñosamente il mio cardinale, mi cardenal. On May the 12th, El 12 de mayo, Newman recibió la bula de nombramiento y en esa ocasión pronunció su famoso Biglietto Speech, que resumía su vida como una lucha contra el liberalismo en la religión. Y finalmente, el 15 de mayo, fue nombrado cardenal en el consistorio público. finally on May the 15th, he was made a cardinal in the public consistory. El cardenal John Henry Newman nunca visitó San Giorgio in Velabro porque se puso muy enfermo. Soportó muchas sospechas y acusaciones a lo largo de su vida, que una vez resumió como una lucha contra el liberalismo en la religión. El 11 de agosto de 1890, 10 años más tarde, murió en Birmingham. Tras la pausa, los miembros de la familia espiritual La Ópera nos llevan al Centro Internacional Newman de Roma y justo después conoceremos mejor por qué La Ópera dedicó su vida a promover las enseñanzas de San John Henry Newman. El Centro Internacional Newman se encuentra a poca distancia de la Ciudad del Vaticano y alberga todas las obras publicadas y traducidas a muchos idiomas de San John Henry Newman. El padre Hermann Geisler, director del Centro Newman de Roma, nos introduce en la biblioteca. The prefect of the Congregation for the Causes of Saints asked the work to establish in Rome a permanent... El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos pidió a la Ópera que estableciera en Roma un centro Newman de carácter permanente, un centro donde los amigos, los académicos y los estudiantes pudieran, siguiendo el lema del cardenal Newman, Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, encontrar información sobre la vida del santo cardenal y sobre su espiritualidad, su pensamiento y su teología. Además, es eclesial, pues queremos servir a la Iglesia con todo lo que hacemos. También es internacional, puesto que contamos con centros Newman no solo en Roma, sino también en Littlemore, donde Newman se convirtió, y en otros países del mundo. But also in Littlemore, when Newman converted, and in other countries in the world. The center is run by members of the spiritual family, The Work. Este centro está dirigido por miembros de la familia espiritual La Ópera, fundada en Bélgica por la madre Julia Verhage y aprobada como nueva forma de vida consagrada por Juan Pablo II. La familia espiritual La Ópera está formada por una comunidad de hermanas, una comunidad de sacerdotes y otros fieles unidos de diferentes maneras. El objetivo de nuestra familia espiritual es ayudar a las personas a comprender y amar el misterio de la Iglesia, y tratamos de hacerlo mediante nuestra vida contemplativa, nuestras actividades apostólicas y nuestro testimonio en medio del mundo. Now, Mother Julia, at the first years of the growth of the work,
Ahora bien, la madre Julia no conoció a Newman los primeros años del crecimiento de la ópera. No fue hasta la década de 1960 cuando atravesó un momento complicado que le regalaron un libro sobre John Henry Newman. Y después de haber leído ese libro, dijo a las hermanas: «Mi alma ha encontrado un hermano». Reconoció en Newman a un hombre de fe, a alguien que realmente amaba la iglesia en tiempos de prueba, y esto la fortaleció y animó. La fortaleza de John Henry Newman es recordada a la familia espiritual La Ópera en un lugar muy especial de la ciudad de Roma. We will go now to the theater of Marcello, where there are 3 pillars. Vamos a ir ahora al teatro de Marcello, donde aún quedan 3 pilares procedentes de un antiguo templo de Apolo y que son un hermoso signo de lo que permanece realmente en nuestra vida, es decir, de aquello que se fundamenta en los 3 pilares: fe, esperanza y caridad. Este es un maravilloso mensaje de San John Henry Newman. When Mother Julia, once on a walk with sisters, Cuando la madre Julia, una vez en un paseo con las hermanas por el centro histórico de Roma, se detuvo aquí, quedó muy impresionada. Ella, que había encontrado en Newman un hermano espiritual, mirando estos pilares, dijo: «Mirad, de toda la decadencia y el deterioro de la historia, lo que queda son sus cimientos, un símbolo de fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes fundamentales de nuestra vida cristiana». Para la madre Julia estaba claro que solo lo que se construye sobre la fe, la esperanza y la caridad tiene resistencia y persistirá. Y esto nos lleva al espíritu de San John Henry Newman. Él puede enseñar a cada persona a construir su vida sobre la fe, la esperanza y la caridad, a pesar de los desmoronamientos, las caídas o los desafíos, con el fin de perseverar y seguir adelante. Estas 3 cosas permanecerán al fin. Hoy en día, San John Henry Newman es conocido como uno de los más grandes teólogos y eruditos tanto de la fe anglicana como de la católica. Como académico y converso, San John Henry Newman puede servir de inspiración a muchos que desean buscar la verdad y el bien en su vida diaria.